¿Cuál es la palabra, hermano? El don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría es un don que Dios le ha dado a su pueblo y que le revela a sus hijos cosas que van a suceder en el futuro. No se confunda. Dijimos, palabra de ciencia son cosas del pasado, palabra de sabiduría, cosas del futuro. Entonces, número 2, palabra de sabiduría. Y ahí está más bonito, ¿verdad, hermano? Porque en el pasado, le digo, el Satanás lo conoce, pero el futuro, ¿quién lo conoce? Solamente Dios. Solamente Dios puede, hermano, saber lo que va a suceder. Hechos capítulo 11, versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Lo entendió, hermano? Ok, lo leemos de nuevo. Hasta el 30. Y levantándose uno de ellos, hablando de quiénes, lee el versículo 27, por eso es bueno leer lo que le llamamos el contexto, ¿no? El texto, el contexto, el pretexto. Todo eso se tiene que leer. Ok. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Un evento del futuro. El Señor le reveló a su iglesia, a uno de los profetas, el profeta llamado Agabo, y le dice, va a haber una hambruna, va a suceder algo duro, van a pasar hambre los hermanos de tal lugar y ustedes tienen que prepararse. Manden las cosas, envíen las cosas porque viene algo duro, algo serio. Y la comprobación fue ¿cuál? Que lo que este hombre dijo se cumplió. Mira, hermano, muchas veces ha sucedido eso. Muchos hemos sido testigos. Que el Señor manda a alguno de sus siervos, sea un profeta, sea un anciano, sea un diácono, el que Él quiere usar, y de repente llega y le dice, mira, hermano, fíjense que el Señor me ha revelado esto, que va a pasar en su vida. Más o menos por tal fecha o en tal fecha va a venir y va a suceder este problema en su vida. Tenga cuidado, sométase al Señor. Métase con Dios. Dios quiere librarlo de eso y comienzan a darle palabra a uno. ¿A cuántos nos ha sucedido que se han apartado del camino de Dios? Y Dios en su infinita misericordia les manda a alguien y le dice, hermano, mira, tú te has apartado del camino de Dios, pero el Señor me ha hablado. Y me ha dicho que si tú no te compones va a venir un trato serio de Dios contigo. Y la gente muchas veces en el momento se siente, pues, ay, hoy sí. Y van a la iglesia por unos 2 días, 3 días y después se les olvida. Pero a Dios no se le olvida lo que Él habló. Dios sabe lo que es hablar, lo que Él ha hablado. Y le digo, si hay algo de lo que tenemos que tener temor, hermanos, cuando Dios habla directamente de nuestras vidas. Y lo sabemos, lo entendemos, ¿sí o no? Cuando Dios nos habla, uno sabe cuando es de Dios. Si tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, sabemos cuando las cosas son del Señor. Y uno dice, Señor, ayúdame, dame una fortaleza. A veces Dios nos libra de ciertas cosas. Han habido hermanos que le dicen, no vayas por allá porque te va a suceder esto. Y uno no lo hace. O sea, amén, Señor. No lo voy a hacer. Eso es, hermano, el don de palabra de sabiduría. Hechos siempre, capítulo 21, versos 10 y 11. Hechos 21, 10 y 11. Versículo 8, leemos desde el 8, dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado, ¿quién? Agabo, otra vez. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos
de los gentiles. Muy claro. Él no anduvo al tanteo, ¿verdad? Ni adivinando. Él dijo, esto y esto dijo el Espíritu Santo. ¿Y se dio o no se dio? Claro que se dio. Pablo tuvo que pasar, aunque él dijo, yo estoy dispuesto no solamente a que me aten, sino a dar mi vida por el Evangelio, y lo cumplió. Él dio su vida por el Evangelio. Y lo que ese profeta Gabo volvió, hermano, a través del don de palabra de sabiduría a dar, se cumplió. Que Dios nos ayude, hermano, que nuestra congregación se mueva en estos dos dones que hemos estudiado hasta ahorita. Que sea el Espíritu Santo, hermano, que vaya glorificándose, hablando a nuestras vidas, hermano, que nos vaya repartiendo estos dones. Amén. Hermano Leo. No, más adelante vamos a estudiar el don de profecía. Ahorita estamos en este grupo. Cuando lleguemos al don de profecía lo vamos a ver. Más que todo esto son revelaciones sobrenaturales, como le digo, del futuro. Específicas, que van con una persona o con un grupo de personas específico. Más adelante vamos a estudiar el don de profecía. 21, siempre ahí en Hechos, capítulo 27. Capítulo 27, verso 21 al 24. Esas tres cosas que incluso lo que el hermano Leo mencionó se parecen, porque sea el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, está también el don de profecía, interpretación de lenguas, está también el llamado, lo que es el ministerio de profeta, que son muy parecidos, pero no son la misma cosa. Los vamos a estudiar poco a poco. Dijimos Hechos 27-21. Venida, dice, la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon de que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, dice, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar, perdón, ¿sí estoy bien o no? Oh, vaya, perdón, hermano, me equivoqué. 27, estoy en el, no sé, 27-21 le dije, ¿verdad? Ok, perdón. Entonces Pablo dice, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan, dice, contigo. Otra vez más, el ángel del Señor se le aparece y el Señor le habla a Pablo, y Pablo tenía ese don. Estamos estudiando de palabra de sabiduría, y él dice, no se preocupen, que esto no es para muerte, nadie se va a morir. El Señor ya me lo reveló, Dios me habló ya, que nada se va a perder. La barca, sí se va a terminar, pero no va a haber pérdida de vidas. Y así, tal, y como el Señor se lo reveló a Pablo, de esa manera sucedió. Se perdió la nave, pero lograron salvar sus vidas. Pablo, como el profeta Gabo, tenían ese don, hermano. Ese don de palabra de sabiduría. Cosas que iban a suceder en el futuro. Imagínense cuando usted está... A mí me ha sucedido muchas veces, hermano. Y eso es lo lindo del Señor. Y cuando uno abre su oído al Señor. Me recuerdo cuando venía mi hijo para acá, para Estados Unidos, el Junior, y se perdieron. Tuvieron un problema en la pasada, y en eso el coyote salió por un lado y los otros por otro, y bueno, no sabían. ¿Y qué sucedió? Él estaba pequeño, tenía que 14 años. Tenía 14 años. La hermana, la esposa del hermano que lo traía, me dijo, hermano, y llorando, pero en lágrimas, tendida en lágrimas, hermano, ¿y qué va a suceder ahora? Que mire que no encuentran a esta señora, no encuentran al señor, no encuentran a su hijo, y ella más preocupada por mi hijo, porque era de 14 años, los demás ya estaban viejos, ya no había problema, y no lo hallaban. Pero en el mismo momento el Señor me dijo, no te preocupes, que él está bien y lo vas a tener aquí. Así, hermano, como usted lo escuche. Yo me quedé pensando, amén, le dije, Señor.
No puse preocupado ni nada. Ay, Señor, ¿por qué permites? No, el Señor me habló directamente. Y así se lo dije, hermana, no se preocupe. Que el Señor me ha hablado y mi hijo va a venir aquí sin ningún problema. Todo va a estar bien. Y para muestra un botón, aquí está mi hijo. Amén. Así es como el Señor trabaja, hermano. Nos trae paz, nos trae tranquilidad. Me imagino Pablo, se imagina en el momento que estaban, hermano. En ese momento, esas personas en la barca. La tormenta estaba tremendo, no habían comido por varios días, estaban náufragos, no sabían ni para dónde iba, la barca iba a la deriva, todos estaban ya simplemente esperando morirse, no había esperanza. Y ahí cuando no había esperanza, el Señor a través del don hermano, de palabra de sabiduría, le dice a Pablo, Pablo, mira, despierta, no te preocupes, está dura la dificultad, está duro, pero no te preocupes, Pablo, yo lo voy a guardar a todos, ya te los entregué a todos, le vas a predicar la palabra y se van a convertir, no te preocupes. Y Pablo se levanta bien tranquilo el siguiente día. Dice, no tengan cuidado, ya el Señor me habló, ya el Señor me dijo que no vamos a perder, que Dios nos va a salvar la vida. Y así como Pablo lo hizo, hermano, así como Pablo lo dijo, así sucedió. Y por eso es que necesitamos tanto los dones en medio de nuestras congregaciones. No dones fingidos, no dones falsos, no dones que no vengan de Dios, dones que vengan directamente del Espíritu Santo, hermano. Porque uno siente una paz cuando usted está en una situación pero difícil, dura, que no le mira salida por ningún lado, y alguien viene y le dice, mira hermano, no se preocupe, no se preocupe, el Señor ya me mostró que lo va a sacar adelante de esto, y de esta manera usted tiene que hacer, y así va a salir adelante, y lo hace, y se da. Así es como obra, hermano, este don de palabra de sabiduría. De esa manera es como obra en eventos futuros. Dios nos habla, Dios está vivo. Él no es un Dios muerto. Los dones no fueron solamente para el antiguo tiempo, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si la necesidad, hermano, no se ha terminado, si la iglesia todavía está acá en este mundo, la necesidad continúa en nuestras vidas también. Cosas que el hombre no puede darnos la solución, Dios nos la da. Dios nos consuela. Le digo, podría ser a través de una visión, a través de un sueño, a través de un ángel. ¿Cuántos han visto ángeles antes? Nadie. Yo tampoco. Pero sí los he escuchado, fíjense. Un día le voy a... Claro. Dígase. Toma la forma. Sí, amén. Claro que sí, esas cosas se dan, hermano. Le digo, hoy en día es que la iglesia se ha enfriado. Como que la iglesia ha dejado de crecer. Mira, hermano, si yo creo que Dios salva, que Dios cambia, porque mi tío era un gambolo, dicen, y Dios lo cambió. Eso yo lo creo. Pero ya, eso de que Dios nos va a revelar cosas así, eso como que ya está difícil. Todavía no he conocido bien al Señor, todavía. Todos los que tenemos tiempo de conocer al Señor, hermano, hemos visto la mano sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, hermano. En las cosas en las que nosotros creímos imposibles, Dios las hizo posibles. En revelaciones que Dios nos ha dado y se han cumplido así, al pie de la letra, como Dios lo ha dicho. Al pie de la letra. Y entonces, hermano, ¿qué sucede? Que lo que Dios habla se cumple. Hace muchos años, y le voy a contar algo personal. Hace muchos años, le hablaré de unos 7 años, 8 años. Llegó un hermano, un profeta de Dios, y me dijo, varón, me dijo, el Señor dice que vas a tener más hijos. Así. Yo me puse a pensar y dije, si este hermano supiera que hace unos cuantos años me hice la vasectomía y me viene a profetizar esto, ¿qué le parece? Yo me quedé, bueno, Señor, eso no puede ser de parte tuya. Y dije, ay, Señor, bueno, me quedé con la duda, ¿no? Y hoy, hermano, le digo al Señor, bueno, Señor, quizás sí tenía razón ese profeta. Solamente Dios, hermano, y lo creo que así va a ser. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dígame, hermano, ayúdenme.
soporte mi fe, ayúdeme con mi fe. Y cosas que uno no se espera muchas veces, y Dios se las da. Cuando Dios habla, hermano, usted tiene que tomarse de esa promesa. Si el Señor le ha dicho a usted que el Señor lo va a levantar como predicador, como pastor algún día, uno tiene que creerlo, hermano. Estábamos allá hace unos 9 años, quizá 10, no, unos 9, 8, 9 años también. Estaba en un apartamento. Le doy ejemplos que yo los he vivido, testimonios que yo los he vivido. Vivíamos 2 parejas, un hermano que es el que me evangelizó a mí y su servidor con nuestras familias. Estábamos ahí y de repente bajó un moreno que nunca yo lo había visto. Hasta después me acordé que era un moreno que vivía en uno de los apartamentos de arriba donde nosotros estábamos. Y ese día, sin qué ni para qué, así como lo oye, hermano, llegó y dijo, vengo a buscar al predicador de este apartamento. Él no sabía que ahí predicábamos ni nada. Apenas había ido para ahí, no teníamos ni célula en ese hogar. Era un moreno africano, misionero. Y llega y toca la puerta, y yo me acuerdo que estaba adentro en el cuarto y salgo yo. Aquí le buscan, me dijo el hermano. Y salgo yo a la sala. Y me dice, tú eres el predicador, me dice, de este hogar. Y yo le dije, amén. Yo predico la palabra. Me dice el Señor que te ha traído a esta ciudad. Y que aquí en esta ciudad, Él te va a levantar como pastor. Así como lo oye. A mí se me puso el cuerpo, ya se imagina cómo. Amén, Señor, yo recibo, le dije. Pasaron 8 años, casi 9 años, y Dios no se olvidó de su promesa. Y hoy, hermano, estamos pastoreando una iglesia para la gloria de Dios. Pasaron dificultades, problemas difíciles, tremendos, pero Dios nos sostuvo. Muchas veces en mi corazón yo sentí irme de regreso para Los Ángeles. Muchas veces. Por los problemas y los problemas y las dificultades que pasé, en mi corazón sentí, Señor, yo me voy porque me voy. Y cuando ya tenía hechas las maletas, el Señor me decía, no te vas. Y no te vas. Y no me iba. Y aunque yo quería, no me iba. Me dijo mi hermano una vez, vos masoquista te hiciste ya, me dijo. Te gustó que estés dando duro en Las Vegas y no salís de ahí. Pero ir perseverando el Señor, es que tú me has hablado, Señor. Tú me has dicho algo, yo lo creo. 2 años antes de eso, en una predicación, un hermano dijo, estamos como un grupo de 7 personas o 6 personas. Y dijo, el Señor me ha mostrado, dijo que uno de los que están aquí, el Señor lo va a levantar como pastor. De los 7 que estábamos ahí, solamente a mí el Señor me levantó como pastor. De todos los demás, andan en el mundo la mayoría. Y desde que el siervo mencionó o pronunció esas palabras, hermano, yo lo sentí en mi corazón que era para mí. La primerita vez que el Señor me hizo un llamado así sobrenatural, yo lo sentí, yo dije, Señor, eso es para mí. No solamente porque lo anhelaba, sino porque había una convicción en el corazón, que eso que Dios había hablado era para mí. Amén. Hace poco, lo voy a decir y para la gloria de Dios, estamos aquí predicando. Y me acuerdo que el Señor me dio palabra en ese momento. La predicación, una de las predicaciones que más en lo personal me ha gustado, no sé si se acuerdan ustedes, hace un par de semanas, una predicación que se llamaba, que le titulamos Lo que hay en la mirada de Dios. Y el Señor nos hablaba. Y me recuerdo que miré aquí, estaba mi hermana Connie, estaba sentada allá. Y ella ve que todo el tiempo está clamando por sus hijos. Todo el tiempo. Y en la predicación, predicando yo y al mismo tiempo Dios hablándome, yo miré a la hermana Connie y sentí algo pero muy especial en el corazón. Y el Señor me puso, muy pronto voy a traer a sus hijos. Muy pronto voy a traer a sus hijos a mis caminos. Así, pero no dije nada. Yo le dije, amén, Señor. Y yo me acuerdo que la hermana sintió porque yo dije algo, Dios me habló algo y yo lo hablé. Y la hermana Connie me recuerdo que se puso a llorar. Ella sintió que era de Dios para ella. Y le digo, mi hermano, ese muchacho que viene aquí se llama Chris. Levanta la mano, papá. Él es el hijo de la hermana Connie. Ese es Dios. El Dios, hermano, en el que nosotros hemos creído. Y no estás aquí por casualidad, papá. No lo creas. Dios te ha traído con un propósito, te lo digo. Eso, hermano, es lo que Dios habla. Eso es lo que Dios hace a través de esos dones de palabras de sabiduría. ¿Cómo no vamos a creer, hermano? Cuando nosotros mismos lo hemos vivido. Habían hermanos que se me han acercado y me han dicho, hermano, mire, esto y esto y esto va a suceder con tal hermano. Órele al Señor, así como me lo han dicho. Así como usted lo escucha. Y uno dice, Señor, ¿cómo no vamos a creer? Y eso es lo que anhelamos en esta iglesia, hermano.
Eso es lo que usted tiene que anhelar. Los dones del Espíritu Santo siguen vivos. Dios sigue repartiendo dones, hermanos, a todos aquellos que le piden conforme a su voluntad. Pero hay que buscar de Dios. Número 3, y con esto voy a terminar. El primer grupo. Hechos capítulo 16. El don, perdón, gracias, siervo. Discernimiento de espíritus. Número 3. Don de discernimiento. Discreción o discernimiento de espíritu es lo mismo. Discernimiento de espíritu. Hechos capítulo 16. Versículo 16 al 18. Hechos capítulo 16, verso 16 al 18. Amén, Señor. La voz de Dios. Y aquí estamos todavía, siervo. Por todavía. Un aplauso al Señor, hermanos. Eso es lo que Dios hace. Capítulo 16, versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué sucedía en esta ocasión, hermano? Ya con esto vamos a terminar. El don de discernimiento de espíritu. ¿Qué pasa? A la iglesia, hermano, siempre vendrá de todo tipo de cosas, de todo tipo de personas. Y se necesita en la iglesia, hermano, ese don de discernimiento de espíritu. Porque necesitamos, hermano, descubrir las artimañas de Satanás. Necesitamos que Dios nos revele cuando vengan personas que no sean de Dios. Aunque en este momento había una persona que supuestamente hablaba cosas bonitas, hablaba la verdad, sí o no. Estos son los hijos, los que dice, los siervos del Dios viviente. A ellos oír, ¿hablaba la verdad o no hablaba la verdad? Pero ¿lo hablaba de parte de Dios o lo hablaba de parte de Satanás? Era una divina. Era una mujer que estaba entregada a la brujería completamente. ¿Y qué sucedía? Que lo que ella hablaba era cierto, pero no venía de Dios. Y eso donde el Señor viene y le revela a Pablo y le da ese don de discernimiento de espíritu. En muchas ocasiones vienen personas o hermanos que el Espíritu Santo nos revela, también pasa. Ese discernimiento de espíritu, lenguas que muchas veces la gente habla dentro de las congregaciones que no son de Dios. En la iglesia que estábamos antes, me recuerdo, hermano, y en eso sí me gusta hablar de testimonios vivos o que he vivido, o vividos más bien. Había una hermana que hablaba en lenguas, pero sus lenguas eran medio extrañas y como que había algo que no estaba bien, no encajaba. Una vez iba pasando, yo estaba en la oficina y estaba en la iglesia acá, en la parte de atrás, y estaba en la oficina a la par. Y yo venía pasando caminando, con unos papeles en la mano, bien me recuerdo. Y de repente oí esas lenguas. Y cuando yo iba caminando, el Señor me habló y me dijo: ve y escucha, porque eso no es mío. Fui, me senté en la silla de atrás donde estaba la hermana sin que ella se diera cuenta, y ella hablando lenguas y hablando en lenguas. Y yo pude, hermano, en ese momento sentir y discernir que lo que esta hermana estaba haciendo era maldiciendo al pueblo de Dios en pleno servicio. Lenguas que no venían de Dios. Me dijo el Señor: no le digas nada en ese momento. En su tiempo será. No le dije nada. A los 2 días, hermano, la hermana se me acercó y me dijo: hermano, quiero hablar con usted. Nadie supo, solamente el Señor y yo. Hermano, quiero hablar con usted.
Y yo dije, amén, hermano, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Muchacha como de 23, 24 años. Y me dijo, fíjese, hermano, que el Señor me puso que hablara con usted. Y eso le dije. Porque me dijo, yo siento que cuando estamos en las alabanzas, o estoy orando, o estoy en otro lugar, yo comienzo a hablar lenguas, pero siento que no son lenguas de Dios. Yo le dije, amén, siervecito, véngase, siervo, vamos para adentro, vamos a orar. En esa misma noche oramos por ella. Y Dios le pegó una liberada de las más fuertes que hizo ese día de hoy, hermano. Una liberación tremenda. A nadie se lo dije, a nadie lo sabía, pero Dios me lo reveló. Ese es el don de discernimiento de espíritus, que hace falta también en esta congregación, hermano, en cada uno de nosotros. Porque no todo el tiempo el pastor va a estar escuchando todo. Dios va a levantar vasos a los cuales le va a dar discernimiento de espíritu también. Y le va a decir desde que entra muchas veces a la persona, el Señor le pone, ese no es mío. Y aunque sean buenos predicadores y sea lo que sea, uno sabe cuando no son de Dios, el Espíritu se los revela. Ese discernimiento de espíritu que uno dice, Señor, o predican y dicen cosas a veces que uno dice, Señor, eso no creo, Señor, que sea tuya. Una de las maneras como podemos realmente, hermano, ver cuando las cosas son de Dios, es que cuando las cosas son